Muy bien, hermanos, pues ya estamos transmitiendo y vamos a continuar el mensaje de hoy. El tema del día de hoy que Dios puso en mi corazón es el siguiente: la necesidad de ser investidos de poder desde lo alto. El tema se llama la necesidad de ser investidos de poder desde lo alto. Ahorita vamos a explicar qué significa todo esto. Antes que nada quiero darles la bienvenida a los que nos visitan por primera vez y a aquellos que se conectan por primera vez con nosotros para estudiar la palabra del Señor. Bueno, dijimos la semana pasada que el sufrimiento, la muerte y la resurrección del Señor Jesús de ninguna manera fue el fin de la historia. Porque la semana pasada terminamos de estudiar el Evangelio de Juan. Fuimos verso a verso, a verso a verso, versículo a versículo, hasta que lo terminamos. Pero ese no es el fin de la historia. Más bien es el comienzo de una vida sirviendo al Rey de Reyes, a Cristo Jesús, el comienzo de la vida de la iglesia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Conocer a Cristo solo es el principio. La iglesia de Jesucristo estaba por nacer apenas, pero se necesitaba, se requería de algo más. Escúchame, no te distraigas. Voy a repetir esto porque se distrajeron. Siempre que sale alguien, todos así. Entra alguien y digo, Dios mío, ¿qué? Pobres de sus maestros, de verdad, ¿eh? Pobres de sus maestros de primaria, secundaria, no sé hasta dónde tuvieron la oportunidad de estudiar. Pobres de sus maestros, ¿cómo lograron tenerlos atentos, verdad? ¿Por qué crees que en los salones todos los ponen de espaldas a la puerta? Porque si entra alguien, los niños no lo ven. Así que no se distrae. Así que los voy a predicar del otro lado. No, porque cuando salgan al baño van. Bueno, a ver, los discípulos ya habían tenido un encuentro con el Cristo vivo. No solo el Cristo que caminó y enseñó, sino el que murió y después de 3 días resucitó. Pero ahora era indispensable, era requerido por Dios, por Cristo mismo, tener un encuentro vital con un nuevo consolador, un nuevo maestro, con Dios Espíritu Santo. Ellos solo conocían a Cristo, pero no conocían al Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y recuerden que Cristo les reveló a sus discípulos que ellos ya habían estado caminando con el Espíritu Santo. Aunque ellos no entendían nada, Él les dijo, ustedes caminan con el Espíritu Santo. No lo sentían, no lo percibían, ni siquiera sabían verdaderamente quién era el Espíritu Santo. Pero les dice Jesús, pero estará dentro de ustedes. Y vimos en el Evangelio de Juan precisamente el momento en que sucedió eso. Jesús resucitado, cuando se les aparece por segunda vez a sus discípulos, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y cuando ellos sintieron ese aliento de vida, ellos recibieron en su corazón, en su ser, el Espíritu Santo. Pero aún así, faltaba una experiencia poderosa y permanente. Y por eso quiero invitarlos a leer Lucas, capítulo 24, 49, que fue uno de los versículos que hoy oramos juntos. ¿Se acuerdan? Todos los domingos comenzamos con unos minutitos de orar basado en algunos versículos de la palabra, y en esta ocasión fue en esta porción donde está el versículo 49 del Evangelio de Lucas. Mira cómo dice el Señor. Está hablando Cristo, todo lo que está en rojo. Me gusta cuando los evangelios ponen las palabras de Jesucristo en rojo para que la gente sepa que el que está hablando es nada más y nada menos que nuestro Señor. Y Él les dice, ahora, aquí ya está resucitado, está a punto de subir al Padre y no volverlo a ver nunca más, pero les dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes.
La palabra clave aquí es sobre ustedes. Ya no en ustedes. Ya no con ustedes. Él les dijo antes, les conviene que yo me vaya porque va a venir otro paracletos, es la palabra que se usó en griego, que significa como un abogado defensor, como un abogado que está contigo. Ahora que estamos en esta situación migratoria tan difícil, ¿cuántos no quisieran tener el dinero? Iba a decir la lana, bueno, si somos ovejas tenemos lana, ¿verdad? Sí, la lana, el dinero, para contar con un buen abogado, que son carísimos en Estados Unidos. Bueno, este nuevo personaje llamado Espíritu Santo viene a estar a la par de nosotros para ayudarnos, para defendernos, para representarnos. Entonces, él dijo, les conviene que yo me vaya porque va a estar con ustedes y estará dentro de ustedes. Pero aquí establece una nueva relación con este personaje y dice, él estará sobre ustedes. Y dijeron, ¿cómo es eso? Bueno, seguimos leyendo. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué significa investir? Y la verdad es la mejor palabra que pudieron haber traducido. No hay una mejor palabra. Porque si tú te vas al diccionario de la Real Academia Española, de nuestra lengua español, castellano, investir significa conferir una dignidad o cargo importante. Para que me entiendas la fuerza de esta palabra, no sé si algunos de ustedes han visto películas o conocen en la historia cuando un rey condecora o nombra a un caballero. Y entonces era un ritual, todavía se hace. Sacan la espada y el rey o la persona más digna de ese lugar toma la espada y con ella, con el candidato puesto sobre una rodilla, el rey toca su hombro izquierdo y su hombro derecho y en ese momento lo está embistiendo. La palabra embestir viene de vestir, de revestir, pero en este caso no es de una ropa física, no es de una camisa tan bonita como la que trae hoy su pastor, no, sino de dignidad, sino de honor. Es una honra maravillosa y en este caso la investidura, el conferir una dignidad y cargo importante tiene que ver con poder, tiene que ver con capacidad, tiene que ver con autoridad. Entonces no se vayan, les dice Jesús a sus discípulos de Jerusalén. Acuérdense que ellos son de Galilea. O sea, no se regresen a Galilea, no se vayan de Jerusalén hasta que sean condecorados. Esa es otra palabra que me encanta, condecorado. Es como aquel que llegan y por sus logros van y les ponen unas medallas impresionantes. Mira, hermano, cuando dice la palabra sobre vosotros, es que la mayor condecoración que puede recibir una persona es sobre su cabeza. Por ejemplo, cuando los campeones de las Olimpiadas de antaño se les coronaba con una guirnalda de olivo. Por eso el himno nacional mexicano dice, para ti las guirnaldas de olivo. Y dice, ay, ¿qué es eso? Era una corona de dignidad. Era para los campeones. Entonces Dios quiere coronarnos, investirnos de poder, pero no cualquier poder, no es un poder humano. ¿Cómo dice el versículo? Poder ¿desde dónde? Desde lo alto. Y se refiere al cielo. Un poder que viene del cielo. Entonces ellos estaban expectantes. Ahora, fíjate en el versículo. Hay que quedarse. Dice, quédense. Y eso implica muchas cosas. Quédense quietos. No inventen, no hagan nada. Quédense expectantes. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será? Aquí estoy. Pero también quédense perseverando. No digan como le pasó a Pedro, que pues ya dijo, bueno, ¿ahora qué hago? Vamos a las redes a pescar, muchachos, vamos a echar una pesca. Y ahí trataron de pescar y lo único que pescaron fue un resfriado, ¿verdad? Toda la noche trataron de pescar y no sacaron nada. Porque iban en sus fuerzas
no iban guiados por Dios. Por eso la primera indicación es: quedaos quietos. No inventen, no empiecen a hacer algo. Ay, vamos a hacer una campaña de evangelismo. No, espérate, tranquilo. Tú necesitas poder. Y la otra que me llama la atención es la palabra hasta que. Quedaos, no es eternamente, pero sí es hasta que suceda. Hasta que venga esa promesa que tú no sabes. Ellos no sabían cómo iba a venir, pero sabrían cuando viniera. O sea, ellos tenían que permanecer, que estarse tranquilos, pacientes, hasta que suceda. Eso implica fe, eso implica paciencia. Ahora, ¿con qué serían investidos? El versículo dice que serían condecorados, investidos, coronados con poder, con la capacidad de hacer, con la capacidad de realizar. Hermano, el cristianismo es la única, por llamarle religión, aunque no es una religión, es una relación viva con Dios, pero es la única religión donde tu Dios entra dentro de ti para ayudarte a vivir los requerimientos que Él te pide. Cuando Dios te pide, no mentirás, no quiere que ahora vivas luchando y diciendo, no mentiré. Y pero tengo unas ganas de mentir, pero no mentiré, me voy a morder la lengua y está sangrando aquí la lengua, la tienes ahí porque tienes unas ganas de decir el chisme que te acabas de enterar de un chisme y no aguantas las ganas para hacer un chismoso y contarle a todo el mundo. Y estás viviendo una vida de sufrimiento. Eso no es el cristianismo. Eso no es una verdadera relación con Dios. Eso es la religiosidad y el engaño de los fariseos, que intentaban portarse perfectamente y siempre la regaban porque lo hacían con sus propias fuerzas. Pues no, Dios dice, espérate porque necesitas el poder para hacer las obras que yo te he pedido. El poder para tener la capacidad de cumplir mis mandamientos. Entonces, esta palabra poder en griego significa fuerza sobrenatural. Se define como poder milagroso, no es un poder terrenal, es un poder milagroso. La palabra en griego es dunamis, de donde se derivó la palabra dinamita. Dunamis, dinamita, de donde también se deriva la palabra dínamo. Los que conocen un poquito de mecánica saben que todo se mueve a través de un dínamo. Los motores electromagnéticos se mueven por un dínamo. El dínamo, el dunamis, la dinamita, habla de movimiento y de fuerza. ¿Cómo crees que se han hecho todas las carreteras por las cuales pasas y caminas y entras en túneles? Todas las carreteras de todo el mundo se han tenido que dinamitar para que tú puedas pasar. No habría manera, no estaría hecho ningún camino si no se hubiera inventado y descubierto la dinamita. Bueno, tú y yo necesitamos el poder dinámico de Dios, la dinamita espiritual, porque en tus fuerzas vas a fracasar, y tal vez algunos de los que están aquí han fracasado rotundamente y casi están por tirar la toalla diciendo, el cristianismo no sirve, yo no puedo, es demasiado difícil. Sí, sin el Espíritu Santo no es demasiado difícil, es imposible. Como que no lo creyeron. Es imposible. A ver, repítelo, dilo para ti mismo, es imposible. Necesito ese poder. Y dilo con más propiedad, te necesito, Espíritu Santo. Repito, no es un poder terrenal, es un poder que viene de lo alto. Poder desde lo alto, hasta que seas condecorado, investido de un poder desde lo alto, celestial. Un poder directamente del trono del todopoderoso Dios el Padre, porque es la promesa del Padre, Dios Padre, o sea, el mero. Hermano, ¿qué es todo esto? Bueno, el mismo Lucas nos da todos los detalles en su siguiente tratado. Este fue su primer tratado, el Evangelio de Lucas. Se lo dedicó a un tal
personaje llamado Teófilo, pero también el segundo tratado también se lo dedica a Teófilo. Gracias a Dios por ese Teófilo que quería conocer la vida de Cristo y la vida de la iglesia, porque si no fuera por él, no tendríamos este impresionante libro. Hechos 1:1. Le empieza a escribir Lucas. En el primer tratado, o sea, el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y efectivamente tú lees el Evangelio de Lucas y está todas las cosas que Jesús hizo. Bueno, no todas, las principales, por supuesto. Lucas, un historiador, se dedicó a buscar con todo lujo de detalles, a investigar y a entrevistar a todos los que todavía vivían en su época, para que pudiera él testificar y narrar de una manera cronológica todo lo que Jesús, nuestro Señor, hizo. Dice todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, en el que ya no lo vimos, pero subió después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Precisamente uno de los mandamientos fue: no se vayan, todavía necesitan algo. Entonces, aquí nos está dando a entender que Jesucristo hizo muchas cosas más y enseñó muchas cosas después de que Él resucitó todavía. Porque dice el verso 3, a quienes también, a los apóstoles, a los discípulos, a quienes también, después de haber padecido, después de haber ido a la cruz, muerto y ahora resucitado, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Eso significa sin lugar a dudas. Indubitable es sin ninguna duda, sin la más pequeña duda. Hermano, no todo terminó. Dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermano, es impresionante. Con razón Juan decía, no alcanzarían los rollos, ya ves, acuérdense que no eran libros como los de ahora, eran rollos, pergaminos. No alcanzarían los pergaminos, los rollos en el mundo para hablar de todo lo que Jesús dijo y hizo. Solo le estoy diciendo lo más importante, lo esencial, para que tú creas en Jesús y creyendo en Él tengas vida eterna. Pero Él, aún resucitado, 40 días estuvo hablándoles de ¿qué cosa? Del reino de Dios. ¿Lo pueden leer? Del reino de Dios. 40 días de enseñanza extra, o tal vez no era nada nuevo, era un recordatorio, o a lo mejor les estaba explicando lo que no entendieron, etcétera. Más 3 días de tumba suman 43. Solo faltaban 7 días más para la fiesta del Pentecostés, donde el Espíritu Santo vendría sobre de ellos. Bueno, te lo dejo ahí. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó, este es un mandamiento, que no se fueran de Jerusalén. Ya lo habíamos visto en Lucas, ¿no? Les mandó, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Te acuerdas que yo te mencioné que viene una promesa maravillosa del Padre? Bueno, espérense ahí. Viene la promesa. Quédense en Jerusalén, espérenla con expectativa, con ansia, con deseo. Y dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ustedes, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, repito, ellos eran de Galilea, les dice el Señor, no se muevan de Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor quería que estuvieran en Jerusalén todos ellos? No solamente los discípulos, sino también las mujeres, la madre de nuestro Señor Jesucristo también. No era su ciudad de residencia, pero Dios tenía un plan impresionante en Jerusalén. Requería que ellos se quedaran a esperar la venida del Espíritu Santo, para que estuviera ya no dentro de ellos, porque ya estaba, sino sobre de ellos. Y aquí la explicación la tenemos en el verso 5. Juan ciertamente
bautizó con agua. ¿Cómo se bautiza en agua? ¿Cómo bautizaba Juan en agua? Bueno, la gente llegaba a la ribera del río Jordán. Juan estaba ya dentro del agua, más o menos como a la cintura. Llegaba la gente, confesaba sus pecados, arrepintiéndose, y entonces Juan lo tomaba a la persona y la sumergía en el agua. De tal manera que ese acto representaba una limpieza total, de pies a cabeza. Eran empapados en agua y en ese momento salían con la firme convicción de no volver a ensuciarse. Eso es lo que significa bautizar. Bautizar significa empapar, sumergir, saturar, llenar por completo. Ustedes no van a ser llenados con agua, ya no se van a sumergir en el agua. Yo los voy a sumergir en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Necesitaban el bautismo ya no en el agua o con agua, sino en el Espíritu Santo o con Espíritu Santo, como dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 versículo 11. Aquí está, mira, dice Juan el Bautista: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, el que viene detrás de mí, o sea, habla de Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Atención, les dice a todos, Él no los va a bautizar en agua, Él los va a sumergir en el Espíritu Santo y en fuego. Ya no es agua, es fuego. ¿Para qué sirve el fuego? Entre otras muchas cosas, el fuego purifica. ¿Qué es lo que primero que hace el fuego? Consume, ¿verdad? Estamos bien acostumbrados aquí en California a ver eso. ¿Qué queda después de un incendio? Cenizas. Y si hubiera oro y plata, queda oro y plata pura, porque la purifica. ¿Cómo se hace el oro de 12 quilates, 14, 16, 24 quilates? El oro de 24 quilates es 7 veces metido al horno para sacar toda la impureza, y cuando sale la nata de la escoria se quita y queda casi oro puro. De hecho no está puro porque no se puede trabajar el oro, es demasiado maleable, tiene que tener algunas impurezas para poder hacer un anillito. Bueno, este no es de 24, pero es de 16 o de 14, no sé de qué será, ¿verdad? No me alcanzó para más. Pero hermanos, el fuego sirve para purificar. El fuego sirve para quemar todo lo que no sirve, para sacar a luz la porquería. El fuego consume lo que no es valioso, lo que se quema, pues. Invertimos tanto, gastamos tanto en nuestra vida, tenemos 2, 3 trabajos por una casa, por un coche, llega una inundación o llega una quemazón y no queda nada, sin darnos cuenta que lo más valioso es la vida de tu familia, de tus hijos, y pasamos tan poco tiempo con ellos, no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Paréntesis, lo vamos a cerrar, olvídese de ese pensamiento. Él, Jesucristo, los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y luego dijo Jesús algo interesante, porque el versículo 5, déjame regreso ahí al versículo 5, dice: ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya te dije, la fiesta del Pentecostés era celebrada exactamente 50 días después de la Pascua. Cristo murió el día de la Pascua porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén. Cristo murió el día de la Pascua, Él fue sacrificado como un cordero que quita el pecado del mundo. 3 días en el corazón de la tierra y después 40 días predicándoles, ya vivo y resucitado. ¿Cuánto suma? 43. ¿Cuántos días faltan para el día 50? Una semana, 7 días solamente. Y en 7 días iba a suceder lo más maravilloso y se iba a llenar los requisitos para que el Espíritu de Dios se manifestara como se manifestó. Faltaban 7 días de más oración unánime,
para recibir esa maravillosa promesa. Ahora, pon atención en estos versículos porque nos vamos a identificar con estos versículos. Dice el verso 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ya me imagino al Señor, se llevó la mano así en la cara. No les toca a ustedes saber los tiempos o las estaciones o las sazones, las edades que el Padre puso en su sola potestad. ¡No se distraigan! No les acabo de decir que tienen que esperar la promesa del Padre y ustedes: ¿vas a venir en qué tiempo? ¿Cómo va a ser el fin del mundo, Padre? Hermanos, lo mismo que les pasó cuando Cristo les dijo: voy a ir a la cruz, pero al tercer día resucitaré. Y nadie escuchó eso. ¿Y por qué va así? Todos sacados de onda, todos diciéndole otra cosa. No pusieron atención, por eso nadie de todos los discípulos se acordó, ni siquiera estaba en su corazón, que Cristo no iba a permanecer en esa tumba para siempre. Que no era el fin de la historia, que al tercer día, después de 72 horas, Cristo se levantaría victorioso. Nadie lo recordó porque nadie puso atención. Y otra vez lo mismo. Les acaba de dar el Señor la mejor noticia para que estén expectantes. Y ellos le preguntan: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Será en este tiempo? Y el Señor, yo no sé con qué cara los vería, diría: híjole, no entiendo. Chamacos, no les toca a ustedes, no me hagan esa pregunta, a ustedes no les toca saber eso. Punto. Eso no es para ustedes. ¿Qué no escucharon lo que les dije? Necesitan ser investidos de poderes del alto, pero están ahí. Por eso el versículo 8 empieza con la palabra pero. Pero lo importante es que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¡Wow! Concéntrate, discípulo del Señor. Lo importante no era saber cuándo va a ser rodeada Jerusalén llena de ejércitos. Lo importante no era saber cómo vas a venir, qué onda con el arrebatamiento, cuál es el fin del mundo. Dice el Señor: te estoy diciendo lo que tienes que esperar. Te estoy diciendo lo que requieres y necesitas. Necesitas ser investido, revestido, coronado, empoderado, como es una palabra que se usa mucho en esta época, empoderado, pero no en los negocios, sino empoderado con el poder del Espíritu Santo que viene de lo alto. Y dice sobre ti. Yo ya les he explicado muchas veces la diferencia entre tener agua y estar el agua, tenerme a mí. Si en este momento yo tomo un trago de agua, lo voy a hacer. Yo tengo el agua. El agua ha penetrado y está dentro de mí. Pero el día que yo me aviento a un río, el río me tiene a mí. Yo tengo el agua me tiene a mí. Y eso es lo que necesitamos todos los hijos de Dios. Que el Espíritu te tenga a ti, te sature por completo y te dé la capacidad de obedecer al Señor que tanto amas y que tanto te duele fallarle y negarle. Una vez que sean llenos del Espíritu, que venga el Espíritu sobre ustedes, que los bañe por completo, ya no es junto a mí, ya ni siquiera es dentro de mí, es sobre mí. Una ducha completa, un clavado en el río. Entonces serán ustedes mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos llamados a ser testigos de Cristo, testigos de la obra de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, del Evangelio. Nosotros tenemos que testificar, pero no con palabras solamente, con nuestra vida, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de saludar, con nuestra manera de sonreír, con nuestra manera de bromear. En todo debemos darle gloria a Dios. Había muchas distracciones. Hermano, es necesario ser investido. Es necesario recibir el poder, la capacidad sobrenatural, el respaldo
del Espíritu Santo. Es bien interesante, mi querido hermano, que la prueba de ser hijos de Dios no es necesariamente tener al Espíritu Santo. Ni siquiera es tener un don del Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo porque tengo el don de no sé qué. Mira lo que dice la Escritura. En Romanos, a ver si la puse aquí o no. La puse en otro lugar. Romanos 8, versículo 14, dice así. Fíjate. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que no es por tener al Espíritu Santo, no es por manifestar un don del Espíritu Santo que somos hijos de Dios. No, la prueba de ser hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu Santo, es ser dirigido por el Espíritu Santo, es ser conducido por el Espíritu Santo, llevado, es subirte al Uber del Espíritu Santo, pero no decirle a dónde quieres ir, sino que Él te lleve a donde Él quiera llevarte. La imagen es esta: es necesario estar sumergido en su río. Cristo lo dijo: el que tenga sed, venga a mí, y de su interior correrán de él ríos de agua viva. No dijo un riachuelito, un vaso con agua, ni siquiera un regaderazo, un shower, una ducha. Ríos de agua viva. ¿Y qué son ríos de agua viva? Agua caudalosa, agua con una fuerza, con una corriente tan grande que el que se mete en el río no puede hacer otra cosa más que dejarse llevar por él. Porque cuando intentas nadar contra esa corriente, terminas fatigado. Los verdaderos hijos de Dios, voy a traducirlo, los verdaderos creyentes, voy a traducirlo, los verdaderos cristianos, y los únicos que son cristianos, son aquellos que son guiados, conducidos y dirigidos por el Espíritu Santo. A veces no sabemos si es el Espíritu Santo el que nos está dirigiendo, necesitamos confirmación, y yo no soy la excepción. Pero hoy, cuando llegué, Berta tenía meses tratando de poner este letrero aquí. Ustedes saben que todos los domingos ponemos una imagen diferente aquí, unas sabanitas con ciertos versículos, etcétera. Pero ella no me deja mentir, me dice que tenía meses tratando de cortar esta para ponerla aquí. A lo mejor no alcanzas a leer desde ahí, pero te la voy a leer. Nueva generación en Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Cuando ella estaba poniendo esto, yo estaba poniendo la computadora, me quedé así, dije, wow. Bertita, le digo, ¿cómo es posible? Es que me estás confirmando el tema que hoy tengo para la iglesia, me estás confirmando. Yo no sabía que, ahora que terminó Juan, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Y el Señor no me decía, yo, pues no voy a predicar nada. Si tú no me dices que, yo no quiero inventarme nada, yo quiero ser guiado por tu Espíritu. Y me dice, precisamente, vas a hablar de que tienen que ser investidos de lo alto. Necesitas, y me dio todas las instrucciones, no les adelanto. Pero cuando yo llego y veo que Berta es guiada por el Espíritu Santo para poner este versículo, y yo soy confirmado, ustedes no saben, ustedes no tienen idea lo que un pastor siente cuando en medio del servicio, un testimonio, el que dirigió la alabanza, alguna palabra confirma exactamente lo que Dios ya puso en tu corazón que debes predicar. Te sientes como, dices, se va la luz. Mira, se me enchina así. ¿Por qué? Porque dices, ay Dios, sí me hablaste. Señor, este sí es el mensaje para todo el que esté en este lugar hoy. Para el que está ahí en las redes sociales. Para el que está conectado, este es el mensaje. Dios necesita investirte de poder. Solo los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Repito, no es el que manifiesta un don, no es el que dice que tiene el Espíritu Santo, no, es el que verdaderamente se deja conducir por el cauce, dejando que el caudaloso y poderoso río te empuje por donde Él quiere. El Espíritu Santo es como un río con muy fuerte corriente. Vamos a regresar al versículo 11.
Mira lo que dice. Versículo 9 al 11. Siguiente distracción. Mire, y habiendo dicho estas cosas, esto fue lo último que dijo, ¿ok? ¿Qué fue lo último? A ver, otra vez. No se vayan. Cuando vengas, cuando recibiréis poder, ¿qué vas a recibir? ¿Qué trae el paquete de Amazon? Poder, lo vas a destapar y ¿qué vas a encontrar? Poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces tendrás la autoridad, la sabiduría, la capacidad para predicar el Evangelio, para ser testigo de Cristo en todos lados. Habiendo dicho estas cosas, las últimas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, o sea, 2 ángeles de Dios, los cuales también les dijeron: muchachos galileos, hey, hey, yuhu, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué tanto ven? Ya estuvo, ya se fue. Yo creo que ya había desaparecido y seguían todavía. Se nos fue. Y de repente les jalan así la camiseta. Hey, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otra distracción. Hermano, hay iglesias que se pasan mirando al cielo. O sea, viendo a ver si descubren alguna otra señal de la pronta venida de Cristo. Ahí están, pero de brazos cruzados, escandalizándose del estado de la sociedad. Ay, ¿ya viste cuánta maldad hay en el mundo? Ay, qué horrible. Ay, casi se persina, ¿no? Ay, pobre mí. Ahí están. Híjole, Cristo viene, Cristo viene. Iglesias que se la pasan predicando de la segunda venida de Cristo, de la profecía fulana, y puro curso de escatología 1, escatología 2, escatología 3. Los que no saben qué es escatología, es el estudio de las cosas últimas. ¿Es importante? Sí, pero no es el único tema. Pero ahí están, Congreso de Escatología 4, Congreso de Escatología 10, y todos, y se llena porque a la gente le encanta que les hables del fin del mundo. No, yo dije, Señor, ¿cómo le hago para llenar la iglesia? Ya sé, voy a anunciar que el siguiente libro que vamos a estudiar es Apocalipsis. Me cae que se llena la iglesia. ¿Por qué? Porque están distraídos del propósito de Dios, olvidando el mandamiento de ser investidos de poder y de testificar a todas las naciones. Hermano, yo nací en Cristo en una iglesia que llegó a llamarse Centro Cristiano Arrebatamiento. Ya te imaginas. Los que conocen un poquito la enseñanza del arrebatamiento es cuando Cristo vuelva, seremos arrebatados con Él en las nubes. De ahí viene la palabra arrebatamiento. Pues gracias a Dios que mi iglesia era bastante balanceada, pero aún así vivimos una época donde solo se hablaba de la venida de Cristo. Cristo viene mañana. Había profetas, entre comillas, corchetes y subrayado, y profecías falsas, muy bien intencionadas, de hermanitos muy lindos, pero en la carne, que decían: no plantes aguacates, porque no verás el fruto. Y ahí nos tienes investigando. ¿Cuánto tarda un aguacate en dar fruto? 1, 2, 5 años. Antes de 5 años viene Jesús. Y solo estábamos preocupados por Jesús. Sí salíamos a evangelizar. Pero ¿sabes por qué salíamos a evangelizar? Porque un día escuchamos una palabra que decía: tal vez Dios te use para hablarle a la última persona, y en cuanto todos escuchen el evangelio, Cristo viene. Uy, entonces salíamos motivados al metro, salíamos motivados a las calles a predicar el evangelio de Cristo, pero no con la motivación correcta, no para ser discípulos de Cristo. Íbamos para ver si ese era el último que tenía que escuchar, y entonces escuchar la trompeta. Allá viene el Señor. Lo que queríamos era irnos.
No, en mi generación, muchos de nosotros no planificamos para el futuro. Un servidor no planificó para el futuro. Es más, era tan, se van a reír, pero ni modo. Era tan fuerte ese pensamiento de estar mirando al cielo. Acuérdense, la ilustración es esta. ¿Qué tanto ves al cielo? Hay mucha necesidad. Los matrimonios te necesitan, los hijos te necesitan, los nietos te necesitan. ¿Y tú? Deme el siguiente seminario de escatología 25. Queremos que nos desglose el Apocalipsis verso a verso, símbolo a símbolo. ¿De qué color son las uñas del anticristo? Era tan así que yo le decía al Señor, yo era soltero, ya tenía 28 años. Ay, yo ya estaba arañando las paredes, ¿no? O sea, ya, ay, Señor. Pero ¿sabes cuál era mi oración? No se te ocurra venir antes de mi luna de miel, Señor. Nada más termina mi luna de miel y ahora sí, Padre, puedes venir cuando quieras. O sea, ya estoy en el cielo, Padre, ya. Si yo me voy a la luna de miel, me voy al cielo, ya de por sí nada más me recoges así rápido, a mí y a mi esposa. No lo digo de chiste, de verdad lo digo en serio. Yo realmente oré, Señor, ven cuando quieras, pero después de mi luna de miel. Y dice mi esposa, ay, ahora caigo, ¿por qué estaba tan meloso? Me la quería acabar, ¿verdad? Parecía que se acababa, ¿no? Y él me decía, no, tranquilo, no se acaba, tranquilo. Pero yo no pensé en hijos, no pensé en ministerio, no pensé en que Dios me iba a ayudar, no pensé en ninguno de ustedes, no estaban en mi corazón. Yo estaba esperando la venida de Cristo. Ahora, ¿es malo esperar la venida de Cristo? Claro que no. ¿Es innecesario conocer lo que la palabra de Dios dice? Claro que sí, para estar apercibidos y que no seamos engañados. Pero ese no es el énfasis, mi querido hermano. ¿De qué nos sirve estar esperando a ver a qué horas viene Cristo y no tener aceite en nuestras lámparas? ¿Qué le va a pasar a las vírgenes insensatas? Las que cuando llegue el novio no tengan aceite y salgan a comprarlo. Ay, ahora sí me voy a poner a orar, demasiado tarde. Ahora sí me voy a poner en ayuno y oración y voy a leer todo el evangelio de Lucas, Juan y Mateo 5 veces. Demasiado tarde, se te acabó el aceite, no hay tiempo para comprar aceite, eso lo debiste hacer antes. Es lo que la parábola del Señor nos dice. No estás preparado, no estás lleno, no estás ungido del Espíritu Santo. Bueno, el pasaje continúa. Los discípulos obedecieron, dice el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén. Desde el monte que se llama del Olivar, el monte de los olivos, para que me entiendas, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, en un día de reposo solo se permitía, de acuerdo a la ley de los fariseos, caminar un máximo de 1.2 kilómetros aproximadamente. Era todo lo que podías caminar porque era día de reposo. El monte de los olivos, por lo tanto, estaba a esa distancia más o menos de la entrada de la ciudad a Jerusalén, 1.2 kilómetros. Ya lo conviertes luego a millas. Y entrados, subieron, esto lo subrayé, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo, Judas Tadeo. ¿Ok? Hermano, para esperar la presencia del Espíritu de Dios, para esperar al Consolador, para esperar esa unción, ese bautismo en el Espíritu, era necesario que ellos subieran a un lugar alto, a un lugar que representa estar en comunión con el Señor. No fueron a un lugar donde había distracciones, no fueron a un lugar donde se oían a los caminantes pasar y los burros
a hacer ruido y todo, no. Ellos se fueron a un lugar apartado, a un lugar que tuvieron que subir y a un lugar cerrado, un lugar alto. Es como cuando Jesús dijo, cuando ores, entra en tu recámara y cerrada la puerta, háblale al Señor en secreto, y tu Señor que oye y escucha en secreto te recompensará en público. Ellos subieron al aposento alto y nosotros necesitamos subir. ¿Qué hicieron en ese lugar? Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Ya sabemos cuáles. Con María, la madre de Jesús, y con los hermanos del Señor Jesús. Gloria a Dios, se convirtieron finalmente. El primero que se le apareció a Jesús fue Santiago, hermano del Señor, y recibió al Señor. Y ahí estaban por fin los hermanos. Hay veces que estamos las madres, los padres, preocupadísimos por la salvación de nuestros hijos y orando, pero ¿saben una cosa? Dios tiene su tiempo, y ahí llegó el tiempo de María para ver a sus hijos esperar también en oración la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? A veces pasamos por alto esos detalles, pero es maravilloso. Pero aquí hay tres cosas importantes que subrayé con diferentes colores. Número 1, perseveraban. Eso habla de continuidad, de no un día sí y otro no. Ya te dije que por lo menos faltaban 7 días, pero ellos no sabían que faltaban 7 días. Dios no les había dado la fecha. Así que estaban continuamente. No es que iban a trabajar, a cotorrear al mall, a echarse un partidito de billar y ya en la tarde, ay, vamos al culto de oración. Ay, sí, de veras, ¿verdad? Pues hoy no voy mañana, pues bueno, vamos, no sé, que venga el Espíritu Santo y nos agarre. No, vamos, órale. Y un ratito, porque no, pastor, no, una vigilia, o sea, 2:30 horas, máximo 3, pero toda la noche, no, es demasiado. No, ellos perseveraban. Ellos se metieron y luego dice unánimes. Esa palabra significa, unánime significa o viene de una alma, un ánima. Ánima es alma, una alma, o sea, un solo corazón. Estaban unidos, tenían el mismo propósito, el mismo anhelo, el mismo deseo. Tal vez al principio no todos tenían el mismo anhelo, pero después de estar orando, después de estar buscando el rostro de Dios, tal vez estaban algunos ayunando, empezó a Dios a traer unidad. Empezaron todos a sentir y a experimentar el mismo deseo, la misma hambre. Tercero, no estaban solamente unidos, estaban orando y rogando a Dios. ¿Qué oraban? ¿Qué rogaban? Principalmente, Señor, envía tu promesa. Señor, necesitamos tu promesa. Queremos ser investidos de poder desde lo alto. ¿Cómo lo harás? No sabemos ni nos interesa. Aquí estamos. Cuando quieras, estamos listos. Te rogamos, Señor, que nos llenes. Debe haber un ruego, debe haber una oración persistente, pero debe haber unidad. Algunos de nosotros nos hemos quejado porque en esta iglesia hay amor, hay amistad, tal vez más que en otras congregaciones, pero aún mucha gente se siente sola. Aún muchos hombres de esta iglesia luchan solos porque no hemos conectado lo suficiente. Todavía no estamos unánimes, hermano. Lo siento. Podemos aparentar mucho amor y una de las fuertes de Nueva Generación en Cristo es el amor y la amistad. Imagínate cómo estarán las demás. Si nuestro fuerte es el amor y la amistad, imagínate cómo estarán los demás. Pregunta, nada más dime a qué, varón, hombre que estás aquí, ¿a quién le hablaste en esta semana de tus hermanos en Cristo para platicar? Solamente para platicar con él. Ya no te digo para orar o para preguntarle en qué necesitabas. No. Fue el cumpleaños de vicario. Me atrevo a decir que muy pocos te llamaron o nadie te llamó. ¿Cuántos te llamaron, hermano? Repítelo, dilo, que todos lo vean. Pero ya nos perdonaste, ¿verdad? Porque si no, guardas rencor también. No. ¿Por qué no le decimos perdónanos, vicario? ¿Sí? No, eso es en serio. Vic, sorry. Tú eres importante, pero parece que no. Pareció que no. Hermano, no estamos unánimes. A los pastores siempre nos toca decir la verdad.
No me vean feo, de veras. Es el Señor el que me está diciendo a mí, Gustavo, no estás unánime. Pastor Gustavo, te falta. Necesitas arrepentirte. Hermano, después viene un relato y lo resumo rápidamente. Algunos dicen, Lucas nos narra del sorteo que hicieron los discípulos para, según ellos, suplir a Judas Iscariote, poner el relevo de Judas Iscariote. Muchos dicen, eso no se los mandó el Señor. De hecho, hasta echaron volados, diríamos en esta época, echaron suertes. ¿Sabes cómo hacían eso? Metían piedritas con los nombres en una canasta, así como hacemos nosotros de verdad. Y tenían una abertura, le daban vueltas y la primera piedra que salía con el nombre, ese era el escogido. Entonces escogieron a 2. Ahora, no me interesa saber si lo hicieron guiados por el Espíritu Santo o guiados por la emoción. Vamos a evitarnos ahorita ese debate, pero sí quiero que veas 2 características de estos candidatos. Aquí está la primera. Es necesario, pues, dijo Pedro, que de estos hombres, eran 2 los candidatos, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Primer requisito, haber conocido a Jesús, haber visto lo que Él hizo, haber escuchado sus enseñanzas. Pero atención, por favor, el requisito más importante. Uno que se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Los requisitos de estos candidatos son 2 cosas importantísimas. Conocer las obras de Jesús, pero aún más importante, haberlo visto vivo, resucitado, haber tenido la experiencia de saber sin lugar a dudas, sin la más ligera duda. ¿Cómo empieza el versículo 1? Pruebas indubitables, dijo Lucas, ¿no? Con pruebas indubitables, se les apareció con pruebas que no dejaban lugar a dudas. Entonces, uno de los requisitos más importantes es que hayan visto, hayan palpado que Él era Dios, que Él era real, que estaba vivo. Te pregunto, hermano, ¿tienes tú esa certeza? ¿Has experimentado a Jesucristo vivo o solamente sabes su historia? ¿O solamente sabes lo que Él hizo porque has visto películas o porque has ido a la iglesia? Eres como un ratón de iglesia, así se les llamaba en la antigüedad, porque las iglesias, pues no es por nada, pero los edificios viejos, que no son la iglesia, son los edificios donde se reúne la iglesia, a veces se llenan de ratones. Ha de ser porque los cristianos nos gusta comer mucho, ¿verdad? Y no limpiamos muy bien. No había ibones ahí que ayudaran a la limpieza, ¿verdad? Entonces había ratones. A veces se les llama así a la gente religiosa, ratón de iglesia. ¿Sabe? Ha escuchado muchas predicaciones, pero le entran por un oído y le salen por el otro. La pregunta es, ¿has experimentado a Jesucristo resucitado? Si estabas dudando, hermano y hermana, ¿ya metiste tu dedo en sus manos? ¿Ya metiste tu mano en su costado? ¿Ya caíste de rodillas como Santo Tomás? Y ya le dijiste, mi Señor y mi Dios. Porque ciertamente ese es el primer paso. Si ya lo hiciste, si estás certero de que Cristo es real, es tu Señor y es tu Salvador, ahora ciertamente necesitas llenarte del poder. Bueno, finalmente el día 50 llegó. Aleluya. Hechos, capítulo 2. El día 50 llegó. Cuando llegó el día de Pentecostés, por fin estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo los encontró el Espíritu Santo? ¿Haciendo actividades, estudios, discipulados, congresos, células? No. En primer lugar, estaban unidos en el alma, unánime, en un solo corazón, en un solo propósito, rogando por la llenura del Espíritu, por ser bautizados en el Espíritu Santo prometido. Luego,
no dice que cada uno estaba en su casa, dice que estaban juntos. No estaban unidos por Zoom, no. Estaban todos juntos. No unos estaban en su hotel, bueno, no había hoteles, en las posadas. No estaban en su posada o por el campo orando allá en la naturaleza. Es que a mí, yo me inspiro, pastor, cuando me voy a la naturaleza. Pero Dios dijo, no se vayan, no se separen. Necesitaban estar juntos en el mismo lugar, pero lo más importante, unánimes. Cuando llenaron esos dos requisitos, aleluya, de repente sucedió. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Era una casa, estaban sentados orando, no estaban cantando, no estaban haciendo ninguna otra cosa, estaban esperando la promesa del Padre. Y de repente, wow, un estruendo. La palabra estruendo significa ruido y a mí me encantó. Revísalo en el griego. Significa rugido. Es como si el león de la tribu de Judá de repente hizo ¡ruah! Es un rugido como de un huracán. Es un viento huracanado. Es un viento recio. Es el rugir de un fuerte tornado, para que me entiendas. Sabemos que aquí casi no sabemos lo que es un tornado como en otros estados de Estados Unidos, pero hemos visto las películas. Pues fíjate que así se escucha. No están exagerando, no le están echando demasiados efectos especiales. Así y más feo se escucha un tornado. Pues así fue un estruendo. Toda la ciudad lo escuchó, no solamente los discípulos. Y ahí estaba el plan del Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En pocas palabras, llamas de fuego. ¿Ha visto las llamas de fuego cómo son? Parecen a veces como lenguas, ¿verdad? Como lenguas de serpiente. ¿Ha visto así que salen hasta aquí? ¿Ha visto la lengua de la serpiente que sale así dividida? ¿Ha visto las flamas cuando se está quemando algo? ¿Cómo salen? Como lenguas. Bueno, así fue. Pero dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno de ellos. ¡Qué impresionante! Cristo les dijo, hasta que sean investidos, hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Como vino, como dijo Juan, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, que consuma todo lo que le estorba al Señor, que consuma nuestra carnalidad, asentado, posándose, quedándose ahí, hermano. Una de las señales que le dio Dios a Juan el Bautista, le dijo, para que sepas quién es mi ungido, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanezca sobre él, ese es el Cristo. Porque la palabra Cristo significa precisamente ungido por el Espíritu Santo. Pues Dios estaba ungiendo con su Espíritu Santo, asentándose sobre ellos con una manifestación como si fueran flamas, llamas encendidas de fuego. Y me llama la atención que Dios no dejó fuera a ninguno. Sobre cada uno de ellos. Y lo más importante, no es importante la flama, lo importante es lo que produce. Y fueron todos, dígame todos. Repítalo fuerte, todos. Llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y fueron todos llenos, empapados, sumergidos en el río del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, en otros dialectos, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Hice la pregunta, ¿por qué Dios les dijo no se vayan de Jerusalén? Porque en esa fiesta de Pentecostés estaban obligados las personas que vivían a 32 kilómetros a la redonda a asistir con sus familias a adorar a Dios y a darle gracias. No podían quedarse en sus provincias. Así que de 32 millas, más o menos millas, a la redonda de Jerusalén, de todos los países circunvecinos, todo el que tuviera raíces hebreas, todo el que tuviera nacionalidad hebrea, aunque hubiera nacido, por ejemplo, en el Ponto, en Galacia, ¿verdad? En Capadocia, pero era judío, era hijo de judíos, venían a adorar al Señor. Así que hablaban dos idiomas.
la lengua natal de donde había nacido y hebreo o arameo, que eran las dos que se combinaban. La lengua natal y arameo o hebreo. Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cómo es posible? Por la fiesta del Pentecostés. Y hecho este estruendo, habiendo escuchado este ruido, este viento huracanado como viento de un tornado gigante, se juntó la multitud. No eran unos cuantos, eran un montón. Estaban confusos porque cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua, la lengua en la que había nacido. Mira, y estaban atónitos, maravillados, diciendo: miren, ¿que no son galileos todos estos que hablan? Acuérdense que Galilea era la región más despreciada y menospreciada del planeta. Casi decían: ¿no son estos nacos galileos que no saben hablar más que su dialecto? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos hablaban hebreo, pero hablaban inglés, francés, guatemalteco, etcétera. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, desde allá, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, aleluya, ahí está bajito África, más allá de Cirene, una región lejos, y aparte romanos aquí residentes, o sea que eran judíos, pero que nacieron como ciudadanos romanos, como Saulo de Tarso. Tanto judíos como prosélitos, que eran los prosélitos, los que se convertían a la religión judía. No solamente los que ya eran judíos de nacimiento, sino los que eran ganados por los judíos, los prosélitos, los nuevos judíos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, estaban todos perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Hermano, esto es lo que provocó la llenura del Espíritu Santo. Si tú sigues leyendo, cuando ellos fueron bautizados, los cambió Dios en otras personas. Los temerosos discípulos escondidos salieron a la luz y confrontaron y enfrentaron a todos. Y Pedro evangelizó y les dijo: ¿quieren esta llenura? Esto que ven no somos nosotros, es la llenura del Espíritu Santo, es la venida, es la promesa del Padre. ¿La quieren? Bueno, dice el Señor que hay un solo requisito. Les dijeron en el versículo 37, los que habían escuchado el largo mensaje de Pedro, se compungieron de corazón, les dolió, traspasó el corazón de ellos. Cuando estaban ahí escuchando, sintieron en su corazón que Dios les hablaba. A lo mejor tú estás sintiendo lo mismo el día de hoy. No le estoy hablando solamente al que nos visita por primera vez, a ti que ya tienes años, que sabes que necesitas ser lleno del poder del Espíritu. Varones, hermanos, ¿qué hacemos? Y aquí está la respuesta. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y entonces recibirán el regalo, el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Para ustedes es la promesa, para vuestros hijos, esos chiquititos, para ellos es esta promesa, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Él te está llamando hoy. Él te está llamando. Él te está buscando. Para ti es esta promesa, ser lleno del Espíritu Santo. Pero si queremos volver a llenarnos con una unción fresca, necesitamos arrepentirnos. Yo quiero terminar con este llamado, mi querido hermano. El propósito de haber estado en Jerusalén y el propósito de hablar, de profetizar en lenguas, en lenguajes que ellos no conocían y comprendían, el requisito para hacer eso es arrepentirse. ¿De qué me voy a arrepentir? Hermano, así como todos los discípulos tuvieron que arrepentirse, y esos días en los que esperaban la llenura del Señor, la venida del Señor, ¿sabes qué estaban haciendo? Pidiendo perdón.
arrepintiéndose de que no solo Pedro negó a Jesús, todos los discípulos lo negaron. Todos los discípulos se escondieron. Cada vez que tú pecas, cada vez que yo peco conociendo a Jesús, estoy negándole. Estoy diciéndole, no, yo no soy cristiano. Y me volteé a Dios a ver como diciendo, ¿qué pasó? Hicimos un pacto tú y yo. Has celebrado la mesa del Señor, que es el nuevo pacto que tengo. Por eso dice la Escritura que no lo comamos y bebamos como si fuera un pedazo de pan y un traguito de jugo de uva. Si tú haces eso, vas a enfermarte y hasta corres el riesgo de morirte juzgado por el Señor. Lo dice la Escritura. Cuidado. Ahora, Dios no quiere que dejes de participar, quiere que te arrepientas. Y entonces, con una convicción y una santidad, compartas, comas la comunión con Cristo y con su iglesia. Es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermano, Dios nos ha llamado a santidad. Yo te quiero desafiar, nueva generación en Cristo, para comenzar a ayunar. Y cuando yo contaba los días, el Señor me decía, creo que deben ayunar por lo menos 7 días. Yo como pastor lo que más anhelo es que esta iglesia vuelva a estar en el fuego del Espíritu Santo. Como hace 20, 25 años o más que tenemos, cuando llegamos a nueva generación era una iglesia en fuego. Inmadura, sí, inmadura, pero la presencia del Espíritu ahí estaba. Ahora tenemos más conocimiento, tenemos mejor tecnología, conocemos de esto y de aquello, pero ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde están las ganas de evangelizar? ¿Dónde está el denuedo? El llamado que hoy Dios nos hace. Y recuerda, no soy yo el que estoy predicando. Esta es una prueba fehaciente de que no soy yo el que estoy predicando. O sea, no es Gustavo Ordóñez ni su pastor el que está inventando este mensaje para la nueva generación. Exactamente como cuánto tiempo tenías de querer hacer esto, Bertita. 7 meses. Porque ángeles, no dije por qué diablos, ¿por qué ángeles? Mi hermana hoy pudo poner esto. Cuando yo iba a hablar exactamente de esto, porque es un mensaje para nosotros. Por lo menos es para mí. ¿Cuántos dicen para mí también? A mí mi pastor me enseñó a quitarle la bendición, porque nadie decía amén. Y entonces nos decía mi pastor, el primer pastor que tuve, me dejan toda la bendición, ok, yo me la llevo toda. O sea, nadie la quiere. Y de repente dijo, no, yo también, amén, para mí también. Bueno, y luego saltó otro, no, yo también para mí. Sí me gusta, me dice. Me dejan todo el pastel a mí, está bien, yo feliz. Saben, yo no quiero llevarme toda la bendición. Yo no quiero salir arrepentido solamente yo quisiera que tú salieras arrepentido. No solo compungido de corazón, porque no basta. ¿Te fijaste? Es que me pegó la palabra, pastor. Hay gente que llega a decirle al pastor, pastor, su predicación me hirió. Y el pastor le contesta, hijo, perdóname, yo quería matarte, pero solo te herí. Perdóname, la próxima vez le atino más, la dirijo al corazón directamente. Quiero matarte, no quiero herirte. No se vas. No. Es que estoy bien emocionado. ¿Qué predicación? ¿Eso qué? Si no hay arrepentimiento, si no te pones y nos ponemos delante del Señor, no vamos a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Hermano, para nosotros es la promesa. Usted sabe que esto solamente es el inicio. La Biblia dice que seamos continuamente llenos del Espíritu Santo. Aquí hay personas que han anhelado muchos años hablar en otras lenguas. Hay personas que están ahorita escuchando este mensaje, y no digo nombres porque no sería correcto, pero que yo sé que han anhelado por años hablar en otras lenguas y se han conformado con eso porque no han buscado su bendición. No la han buscado. Hay gente que necesita una confirmación en su espíritu de que está
lleno del Espíritu Santo. Pero yo ya te he contado mi testimonio. Yo no bajé la guardia. 2 años estuve clamando, aunque estaba bien equivocado, no sabía bien la doctrina, estaba confundido. Yo hablaba en lenguas en la noche, yo no sabía, mi familia lo sabía, pero yo no sabía. Pero como yo no sabía, yo seguía diciendo: lléname con tu Espíritu, lléname, quiero más, quiero experimentarlo, no me conformo solamente con tener esta certeza en mi corazón. Yo necesito que fuego del cielo caiga sobre mí. Yo no me conformé y el Señor escuchó mi clamor, me explicó y me dio la confirmación después de darme una regañada y decirme: no te quiero dar dones, hijo, no te quiero dar lenguas, te quiero dar Espíritu Santo, perdóname, Señor. Pero órale, ¿quieres experimentar mi presencia? Tómala. Porque es para todos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ponte de pie, por favor, hermano. Ponte de pie, por favor, hermano. Ponte de pie o de rodillas. Ponte de pie o ponte de rodillas y dile: Señor, yo necesito recibir el poder de lo alto. Yo necesito ser investido de poder desde el cielo. Yo necesito la llenura, los ríos de agua viva. Yo necesito, y no lo hago para sentir sensorialmente algo. No quiero algo sensorial, no quiero algo místico, Señor. Yo quiero en verdad la presencia de tu Espíritu Santo. Quiero ser sumergido en tu corriente, Señor. Quiero que me lleves, me conduzcas. Quiero saber que ahora sí soy hija de Dios, hijo de Dios, conducido, dirigido y guiado por tu Espíritu. Te doy gracias, Padre Santo, que hoy tú confirmaste con este letrero, Señor, que lo que tú pusiste en este corazón, Señor, era el mensaje para mí y para cada uno de mis hermanos. Señor, que no lo tomemos a la ligera, que no lo tomemos a la ligera, Señor. Hay muchos enfermos, debilitados, Señor. Hay mucha necesidad de dones de sanidad. Hay mucha necesidad de don profético. Hay mucha necesidad de liberación de demonios, de cadenas, de ataduras que hemos algunos de nosotros experimentado y luchado. Oh Dios, no necesitamos otra cosa más que la presencia viva y activa de tu Santo Espíritu, Padre, en esta congregación. Queremos ser testigos de tu resurrección. Queremos salir a evangelizar. ¿Cómo? En nuestra sabiduría no, en nuestras fuerzas menos, en nuestra debilidad perfecciona tu poder en nosotros, Señor. Somos débiles, necesitamos tu Espíritu Santo. No somos capaces, necesitamos tu Espíritu Santo. Yo aquí estoy predicando, pero cuando me enfrento afuera en la calle se me traba la lengua. No sé qué decir. Señor, yo te necesito. Señor, yo te necesito. Dile al Señor: puedo cantar muchas alabanzas, pero cuando estoy enfrente del que necesita, no sé cómo empezar el evangelio. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito para educar a mis hijos. Te necesito para educar. Te necesito para dirigir a los jóvenes, para dirigir a los niños, para ministrar a los pequeñitos, a las mujeres, a los hombres, a mi equipo. Motivar a tu pueblo, crecer este pueblo, traer las familias necesitadas, ir por aquellos que están heridos, atados, bajo ataduras de pecaminosas, matrimonios que se están deshaciendo, Señor. Oh Dios mío, ten misericordia, Jesucristo. Ten misericordia, oh Padre. Envíanos nuevamente, Señor. Haz, Señor, soplar ese viento recio, que saque todo el polvo, que saque todo lo viejo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Sopla, dile al Señor: Espíritu Santo, sopla. Lo hemos cantado, ahora pide que se haga una realidad. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla con un viento recio que arranque y lleve toda la hojarasca, el heno, todo eso salga afuera, Señor, y solo se quede lo puro, el oro y la plata, Señor. Purifícanos con fuego. Queremos santidad, Señor. Señor, muchos de nosotros hemos bajado nuestra guardia, hemos diluido nuestros estándares. Ya no buscamos una santidad, Señor, plena. Pero escrito está que sin santidad nadie verá al Señor. Oh Padre mío, no permitas que estemos distraídos esperando en el cielo tu venida y mientras no hacer absolutamente nada, Señor. Dios mío, como Nehemías, con una mano en la obra y la otra en la espada, Señor. Dios mío, manténnos conectados contigo, conectados con tu propósito, Señor. No permitas que nos quedemos ahí como
ancianos decorativos, como pastores decorativos, como miembros decorativos, calentando unas bancas, Señor. Oh, no, Señor. Yo te ruego que estas familias aquí representadas seamos totalmente transformadas. Por favor, Señor, convócanos a una oración, a un ayuno, a juntarnos, Señor. Tal vez en este lugar no podemos reunirnos todos los días. ¿Habrá alguna casa, algún lugar, Señor? Seguro lo hay en otra congregación, donde nos puedan prestar un lugar, Señor, para buscarte una semana entera, Señor. No queremos hacerlo por emoción, no queremos hacerlo por idea, no queremos hacerlo más que guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Prepara nuestros corazones, te lo ruego, en el nombre precioso de Jesús. Amén, hermano. Me tardé demasiado en este mensaje, discúlpeme, pero era necesario. Abusé un poquito de su tiempo, pero váyase pensando en esto, hermano. Amén. Que Dios te bendiga.